mientras en todo el país prácticamente se viven situaciones muy difíciles a raíz del aumento incesante de los precios en los alimentos, en las prepagas, en el transporte, en las tarjetas de crédito, en fin, mientras eso sucede, un importantísimo acontecimiento se va a desarrollar el miércoles próximo en la Cámara de Diputados de la Nación, cuando los representantes del pueblo tengan que decidir si aprueban o rechazan la denominada ley ómnibus enviada por el Poder Ejecutivo, por el presidente Javier Milei, para su tratamiento en el Parlamento. Estamos por este motivo en contacto con el diputado nacional Esteban Paulón, diputado nacional por la provincia de Santa Fe, del socialismo. Esteban Paulón, que es un político reconocido en el campo de los derechos de las personas. Esteban, aquí Ernesto Lucero te saluda. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Bueno, con este panorama que acabo de plantear en esta breve introducción. Sí, la verdad que seguramente compartimos la preocupación de tanta gente que todos los días ve cómo aumenta el precio de los alimentos, sobre todo, que es lo que más pega en los sectores populares. A eso hay que sumar a partir del mes de febrero un fuerte incremento de transporte, las tarifas de luz y gas, quienes tenían la posibilidad de tener una prepaga, muchas veces teniendo que salirse de ella porque ya no pueden pagar más los planes que han aumentado más del 80-90% entre diciembre y enero, y en ese marco discutiendo nosotros una ley que es una ley que nació con la enorme pretensión de plantearse como una reforma constitucional encubierta, porque venía a dar vuelta al país, a darlo vuelta como una media, y sin embargo en 4 tiempos, en un acto de 4 tiempos, se ha ido desgranando hasta quedar en algo que aún no sabemos cuál es el resultado final, porque en un primer tiempo el gobierno de Javier Milei presenta este ambicioso proyecto de 664 artículos que planteaban desde la emergencia económica hasta la toga y el martillo de los jueces, pasando por temas del Código Penal, del Código Civil, de educación, de salud, de ambiente, de la vida cotidiana, de la cuestión impositiva. Luego en las comisiones sufrió un fuerte recorte, más de 120 artículos, una quinta parte del proyecto quedó en el camino, y luego a partir de las negociaciones y los diálogos que se han dado con gobernadores y con referentes aquí del Congreso, ese proyecto se encamina a ser una iniciativa de menos de 200 artículos. Y básicamente esta disminución de los temas, de la profundidad y del alcance del proyecto tienen que ver con que el gobierno ha improvisado mucho. Se encaprichó con un proyecto que no tenía ninguna posibilidad de ser aprobado en el Congreso, a pesar de que se la pasó repitiendo en público que sí, que estaban los votos, que lo iban a convertir en ley. Nosotros aquí sabíamos que no había consenso para eso. Luego esa falta de consenso se mostró en la sociedad, con enorme cantidad de sectores que pasaron por esta Cámara para plantear sus diferencias y sus dificultades en relación al proyecto, y con la gran movilización y paro de hace unos días motorizado por la CGT, pero a la que se sumaron enorme cantidad de sectores sociales, políticos, culturales, educativos, para rechazar la iniciativa de la llamada originalmente ley ómnibus. Y ahora nos encontramos en una cuarta instancia, con un dictamen firmado en la comisión, con un contenido en el aire, porque el gobierno plantea que va a introducir más modificaciones, pero no es el gobierno desde el Ejecutivo el que puede decidir en relación al Congreso, así que ahí tenemos un problema de competencia y no sabemos en la sesión qué va a salir, qué proyecto se va a aprobar, porque a esta hora no hay acuerdo y no hay consenso para aprobar muchos de los artículos que están en el contenido del proyecto. Esteban, en este punto, específicamente en lo que tiene que ver con ese proyecto, cuyas definiciones todavía no se conocen cabalmente, pero de todas maneras hemos conversado con legisladores de distintos bloques, con especialistas en diferentes áreas del derecho, y que nos planteaban el problema de los primeros 6 artículos de la ley ómnibus, que se refieren fundamentalmente a la delegación del poder y que implican, al decir de algunos, la entrega de la suma de
del poder público a una sola persona. El bloque de Haciendo Coalición Federal, que vos integrás, hemos hablado hace unos días con Mónica Fein, que nos expresó también sus dudas respecto de esto. ¿Cuál es la posición que van a tomar en relación a este punto esencialmente, la delegación de poderes? Mira, la verdad que a esta hora nadie sabe por qué le interesaría aprobar este proyecto al gobierno. En primer lugar, decirte que los diputados socialistas, Mónica Fein y yo, pero también muchos otros de nuestro bloque, que en este tema vamos a votar seguramente con diferentes posiciones, hemos expresado estar en contra de las facultades delegadas, por lo tanto votaremos en contra. Esto incluye a los diputados de la coalición cívica, Margarita Stolbizer, Mónica y yo, y también seguramente Natalia de la Sota. Ahora, dicho esto también, debo decir que justo que el texto que se va a someter a votación el miércoles, más allá de que nosotros no lo vamos a acompañar, dista mucho de la pretensión autocrática y de suma del poder público que pretendía Javier Milei. Primero porque de 11 áreas de emergencia que se planteaban declarar, quedaron 7 en la propuesta que hace el gobierno y probablemente en el recinto quede alguna menos. Esto es temas sensibles como la emergencia previsional, que hubiera permitido meter mano en la fórmula de los jubilados o en el fondo de garantía, no van a ser aprobadas. Van a quedar algunas emergencias vinculadas a temas financieros, fiscales, energéticos, de tarifas, porque obviamente el gobierno está buscando aplicar un fuerte ajuste en materia tarifaria y esto le permitiría hacerlo con un poco más de margen. Entonces, en caso de que se aprobaran las facultades delegadas, van a ser muy pocas, muy limitadas, incluso menos y con menos competencias delegadas que las que se aprobaron en diciembre de 2019 en la asunción del gobierno de Alberto Fernández, cuando vos recordarás la crisis heredada de la deuda, de la toma de la deuda de Macri, llevó al país a una situación muy compleja de similares características a la que vivimos hoy, tal vez un poco más agravado lo de la deuda y hoy un poco más grave lo de la inflación, pero digamos en una dinámica bastante compleja a nivel social. En ese momento, incluso antes de la pandemia, se declara una emergencia. En ese caso, la emergencia incluyó los temas previsionales y por eso se suspendió la fórmula de movilidad jubilatoria. En este caso, nosotros no le daríamos como Congreso esa potestad. O sea que está bastante lejos la ley soñada por Javier Milei, ley con la que iba a dar vuelta el país y iba a refundar la Argentina, de lo que va a terminar saliendo, si es que sale, que sería una ley muy corta. Nosotros dentro del bloque, obviamente tenemos una posición, digamos, la mitad de nuestro bloque va a estar acompañando el proyecto en general, la otra mitad no. En tema de delegaciones va a pasar algo similar y después en la votación artículo por artículo, allí estamos intentando unificar algunas propuestas con otros bloques para que, en el caso de que se apruebe en general, porque si la ley no pasa en general ya no discutimos los artículos, claro, pero en el caso de que pase en general, los artículos que contenga la ley tengan la menor capacidad de daño posible, ¿no? Y creo que obviamente en algunos temas como la delegación nosotros vamos a votar llanamente en contra para que no se apruebe ninguna, pero hay temas que tienen que ver con coparticipación federal, que tienen que ver con la garantía del incentivo docente. Bueno, hay algunas cuestiones que creemos que han quedado en el texto y que pueden ser positivas, son las menos desde ya. Por eso yo entiendo que este proyecto, que hoy tiene menos de la mitad de los artículos que tenía cuando ingresó a la Cámara, va a ser más recortado aún, va a ser más corto aún, va a ser más complejo para el gobierno aún aprobar un proyecto que le brinde ciertas herramientas para estos primeros meses de gobierno. Y el principal responsable de eso es el gobierno, que debió haber hecho en diciembre, haber presentado un proyecto de ley de emergencia bien fundamentado para que se debatiera en el Congreso, luego comenzar a trabajar en otras reformas si es que tenía interés, venir tema por tema al Congreso para que lo podamos analizar en profundidad y en el caso de que consiguiera algunos consensos, bueno, poder aprobar algunas leyes. Va por el modelo de un proyecto ómnibus de 600 artículos con la idea que uno tiene de que han metido muchas cosas como para ver si pasan, ¿no? Cada uno metió la cuchara un poquitito, cada uno aportó una idea, es un proyecto que no tiene coherencia, que no implica ningún proyecto de país ni de nación, de ningún tipo, y que evidentemente lo que tiene es un carácter bien parcializado de intereses particulares. Y bueno, cuando uno trabaja de ese modo, obviamente Argentina, con sus más y sus menos, en estos 40 años de democracia, ha consolidado un andamiaje institucional que nos permiten, por lo menos, tener los anticuerpos para resistir a este tipo de avances que ha intentado Milei y que claramente no va a lograr.
Muy bien. El diputado Esteban Paulón, socialista, diputado nacional de la provincia de Santa Fe, de la República Argentina. Muchas gracias, Esteban, por atendernos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta siempre. Desde Buenos Aires y para Patria Grande estamos en comunicación con el diputado nacional Fernando Carvajal, diputado nacional por la provincia de Formosa, por la Unión Cívica Radical, y el papel que tiene que desempeñar el bloque radical es clave en el trámite que se sigue en el Congreso de la Nación por la ley denominada Ómnibus. Buen día, Fernando, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va, Ernesto? Un gusto para mí. Bueno, hay muchísima gente expectante, pensando qué es lo que puede pasar, cómo va a votar el bloque radical, si hay alguna posibilidad de que algunos miembros del bloque rechacen la delegación de facultades, que es un punto fundamental. A ver, la posición de nuestro bloque ha sido muy clara. Nosotros en general vamos a votar a favor de la ley, no porque estemos de acuerdo con la metodología ni con la ley en su conjunto, muy por el contrario, hemos repudiado la metodología planteada por el gobierno, que desde el punto de vista parlamentario y político es un acto de enorme torpeza, pero hemos considerado de que tenemos que dar la votación en general para poder ingresar al debate en particular, ante la multiplicidad de temas que existen. Respecto particularmente a la cuestión de las facultades y las delegaciones extraordinarias, nosotros el Manes, que es nuestro referente político, ha expresado muy claramente que nosotros eso no estamos dispuestos a acompañar y no lo vamos a hacer. Ahora, también estamos esperando que se defina cuál es el texto de la ley, porque lo cierto es que ante los permanentes cambios que hay, todavía no está claro exactamente de qué estamos hablando. Fernando, en tu experiencia como jurista, hay que recordar que ocupaste el rol de juez federal en su momento. Te quiero consultar respecto a la posibilidad de que si se le otorgan las facultades delegadas que se desprenden del artículo 1, el presidente no tendría la posibilidad de poner en funcionamiento todo lo que se le ha denegado en particular. No necesariamente, porque cualquier declaración de emergencia y cualquier delegación de facultades siempre está acotada. Así que, tampoco hay que tener una mirada tremendista sobre la cuestión. Existen un conjunto de resortes de control. Ahora, también es cierto, y yo lo planteé ayer cuando introduje la cuestión de privilegio, que no podemos soslayar que el presidente de la Cámara de Diputados se está negando a constituir la comisión bicameral de DNU y delegación de facultades, cuya tarea justamente es controlar los actos que emite el Poder Ejecutivo en el ejercicio de las facultades delegadas. Entonces, ¿cómo vamos a poder estar nosotros delegándole facultades cuando el gobierno inequívocamente da mensajes de que no quiere ser controlado y se niega a constituir la comisión correspondiente? Estos mensajes políticos, por supuesto que sí nos generan la desconfianza que vos estás señalando, sumado a otros actos que tiene el gobierno que nos generan esta desconfianza. De todos modos, nosotros estamos seguros de que existen mecanismos institucionales para ponerle freno y límites a este poder. ¿Existe la posibilidad de que la Cámara, en este caso la Cámara de Diputados, se autoconvoque si las autoridades de la Cámara de Diputados, el presidente, no hace lugar a la formación de la bicameral? Sí, esto no sería quizás posible ahora durante el mes de febrero, pero sí claramente que es posible durante las sesiones ordinarias, porque la comisión bicameral sí está autorizada a funcionar de manera permanente aún durante el receso del Congreso, pero el plenario requiere ser convocado o hallarse en sesiones ordinarias. Pero bueno, esta es una situación transitoria que es durante el mes de febrero, ¿no? Desde el 1 de marzo, por supuesto que la Cámara puede convocarse para tratar cualquier cuestión. Fernando, muchas gracias por atendernos. Ha sido un gusto, Ernesto. Gracias, hasta luego. Hasta siempre.